El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:07 en la mañana, gracias. La gran visualización que tenemos en la transmisión de Facebook Live, también en nuestro canal de YouTube de Majestad Radio, nuestras frecuencias en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos ya todo ok, me dicen todo ok en internet, www.radiomajestad.com, a esta hora en Santo Domingo por el canal 3 del sistema TVNet. Vamos a conversar a los tiempos y les saludamos, le enviamos un cordial y afectuoso saludo a la economista Eva García Fabre, embajadora de Ecuador en Lima, Perú. ¿Cómo le va, embajadora? Qué gusto. Buenos días, Fabricio, gracias por la invitación. Aquí muy bien, trabajando arduamente desde la Embajada del Ecuador en Perú, ya con 2 años, 2 meses de ejercicio, culminándolos, pero con una gran satisfacción. Correcto. A ver, Perú ha sido uno de los países de América Latina que ha soportado cifras muy complejas de la pandemia del COVID-19. ¿Cómo están ahora mismo las cosas allá en el Perú sobre el control del COVID, embajadora? Mire, aquí en Perú se han intensificado, el gobierno está haciendo los correspondientes contratos para la adquisición de vacunas, están vacunando por edades también a la gente y avanza la vacunación. Es un país muy grande, muy diverso, con grandes distancias y también con un ingreso y salida de gente con una gran movilidad. Entonces, es una situación un tanto difícil, como lo es en muchas partes del mundo, porque usted sabe que esta pandemia atacó a todo el mundo y en distintas formas. Pero el gobierno sigue presente y siguen innovando como para poder combatir el fenómeno. Está quizás en un tercer pico ahora, en algunas partes, pero en eso están, se los ve trabajando muy activamente. Justamente, dentro de ese trabajo, ¿qué tipo de nivel de coordinación ha habido entre los gobiernos de Colombia y de Perú para, por ejemplo, impulsar un control en las fronteras y que el virus no se expanda? ¿Qué tipo de trabajo conjunto han hecho los gobiernos de los dos países, embajadora Eva García? Mire, las fronteras siguen cerradas hasta cierto punto, se puede pasar con permisos y tiene que hacerse la prueba del COVID, la prueba molecular, con máximo 3 días, o sea, hay un control profundo. Lo que pasa es que también en las fronteras hay pasos que no tienen control y eso sí puede ser un riesgo, pero en sí el control entre los países y las políticas han estado coordinadas, tienen permanentes reuniones. Hasta hace poco los ministros de salud se reunían, últimamente no he tenido noticias, pero hay políticas coordinadas y los gobiernos se comunican todos los estándares que exigen para seguridad sanitaria de quienes viajan. En el aeropuerto aquí al menos hay un estricto control. Usted tiene que llegar al aeropuerto con doble mascarilla y con protector facial y con su prueba PCR en la mano. No aceptan de más de 3 días de habérsela hecho. Entonces sí hay un control, hay bastante control en cuanto a viajes, a ingresos, en la política, los centros de frontera están activados y es lo que le puedo decir. Por ejemplo, vía terrestre, los pasos fronterizos por el lado de Macará, por el lado de Huaquillas, ¿se aplican ese tipo de controles, embajadora? Claro, en los pasos, usted sabe que hay pasos formales y otros que no lo son. Claro, por supuesto. Entonces, en lo que tiene control, hay un control exhaustivo y se toman pruebas incluso en sitio. Nosotros hemos recibido reportes de nuestra cónsul en Tumbes de que el control es estricto en ese sentido, incluso con algunos casos de ecuatorianos que han tenido que pasar la frontera al Ecuador. El propio consulado se apersona y hace que tengan la asistencia necesaria para que cumplan, porque si no, no podrían entrar. El control es estricto de lado y lado. Embajadora, dentro de esos controles se han detectado problemas, tal vez gente que haya infringido los controles o las medidas de protección biosanitarias, que haya ingresado de Perú, de Ecuador a Perú, o que hayan pasado de Perú a Ecuador. Lamentablemente se hacen muchos esfuerzos por controlar pasos ilegales. Constantemente está la policía desbaratando puentes improvisados y formas de pasar la frontera. Pero este es un problema que tiene muchas aristas y que necesita quizás de un control y de recursos financieros mayores para terminarlo. Pero el control
en lo posible, la policía de lado y lado está presente tratando de impedirlos y de impedir esa migración legal, que es un fenómeno que afecta no solo a la frontera Ecuador-Perú, sino también a la frontera norte y que es un mal, lamentablemente, en todos los países por la situación de crisis y cómo la pandemia ha afectado a los ciudadanos, ¿no? Tenemos migrantes en gran cantidad, venezolanos, haitianos, que pugnan por pasar de una frontera a otra, algunos regresando a su país. Entonces también es un drama humano que hay que considerarlo dentro de esto. La pandemia vino a agravarlo, pero estaba ahí. Me parece importante lo que está señalando para hablar justamente del tema migratorio, porque, por ejemplo, aquí en el Ecuador hemos enfrentado los últimos 2 o 3 años este éxodo masivo de ciudadanos venezolanos. De alguna forma la pandemia marcó un punto de inflexión de ese éxodo. Hubo venezolanos que se quedaron aquí en el Ecuador, otros que pasaron por Ecuador para llegar al Perú y otros que pasaron el Perú para llegar hasta Chile. ¿Cómo está el movimiento migratorio justamente en ese sentido, embajadora Eva García? Mire, es un movimiento migratorio que continúa. Como le decía, muchos están tratando de regresar, muchos van hacia Colombia, porque también la política del presidente Duque hasta cierto punto dio alternativas a quienes habían migrado de Venezuela. Usted recordará que el mes pasado el presidente Duque ofreció que iba a dar un estatus especial, un ingreso legalizado, probablemente porque también, si lo vemos desde el lado de la producción, es fuerza productiva. Ojalá que todos los migrantes pudieran ser ubicados en puestos de trabajo. Ojalá que nuestras economías ofrecieran todas las oportunidades. Mire usted que hay países que importan talento humano porque no tienen suficientes con qué producir, no tienen suficiente población para dedicarse a ciertos sectores que están surgiendo. Entonces, ojalá, esa debería ser la esperanza, que todos los gobiernos generaran unas políticas de producción y empleo en que necesitemos y podamos dar cabida, porque recuerde usted que en las épocas de grandes crisis también migró mucha gente de Ecuador y fue acogida por otros países. Entonces, quizás al migrante no hay que verlo de esa manera como algo negativo, porque también es fuerza productiva. Hay muchos profesionales que han sido desarraigados y que están mudándose de su país, dejándolo todo para venir a buscar otra vida en países vecinos, con culturas similares, con producciones similares. Entonces, también por ese lado hay que verlo por el lado positivo y propositivo del tema, ¿no? Y no como un problema únicamente. Ahora, dejemos de lado la migración y hablemos de la economía. La parte empresarial, por ejemplo, la relación comercial, empresarial entre Ecuador y Perú en tiempos de pandemia. ¿Cómo evalúa justamente cuando la pandemia empezó en marzo del año anterior? Han pasado 14 meses justamente en esta realidad planetaria que estamos enfrentando, de la cual nuestros países no han podido abstraerse. Esta parte empresarial, comercial en medio de la pandemia, ¿cómo se ha desarrollado, embajadora Eva García? Sí, esta parte comercial bilateral, le digo que en general, si hablamos de manera integral, la relación entre Perú y Ecuador pasa por sus mejores momentos. Usted recordará que hace más de 21 años se firmó la paz y de ahí, bajo 5 ejes, se ha desarrollado esta relación bilateral. Uno de ellos es el eje de negocios, turismo, inversión. Y si vamos a lo que son negocios, podríamos decir que la balanza comercial, si bien es negativa para Ecuador, este es un desafío que tenemos por delante de volverla positiva. Y en ese sentido creo que estamos trabajando todos, empresarios, la embajada apoyando, el gobierno con políticas para que la producción sea más competitiva. Y tenemos que, por ejemplo, en las exportaciones privadas, el año que pasó, a pesar de la pandemia, las exportaciones de Ecuador a Perú aumentaron un 4%. ¿Sí? En cierto punto, la pandemia ha afectado la economía, pero también hay sectores ganadores y también hay experiencias exitosas. En Perú se siguen manteniendo primeros lugares de exportación mundial en algunos productos, lo cual también es meritorio. Las exportaciones del sector privado han crecido gracias a la competitividad que aún guarda el país y también a que ellos tienen múltiples acuerdos comerciales que cubren a los mayores mercados del mundo, lo cual también es una oportunidad para Ecuador. Y eso es lo que desde la embajada nosotros hemos
propiciado ese acercamiento y ver esas posibilidades de negocios y de inversión conjunta, y es lo que hemos trabajado. La embajada ha trabajado muy en contacto con los gremios empresariales, ¿no? Por un lado, con los gremios empresariales de Perú. El último día 20 tuvimos un webinar que con los gremios, con los dirigentes de los principales gremios, que en realidad recogía y culminaba una serie de presentaciones que hemos ido haciendo de las ventajas de invertir en Ecuador, de las alianzas, alianzas público-privadas, de las alianzas entre privados, de toda esta legislación que tiene Ecuador para la inversión, que es una legislación excelente. Tenemos toda una normativa coordinada de inversión que lamentablemente no se la ha promovido lo suficiente, porque créanme que al conocerla, aquí ha generado entusiasmo, realmente, ¿no? Y le decía, el día 20 de abril tuvimos una reunión organizada por la Embajada de la Oficina Comercial de Ecuador en Perú, con los dirigentes gremiales, y todos estaban muy entusiasmados. He tenido que distribuir el video, los materiales, porque Ecuador es un país propicio para la inversión. Se dieron las normas, yo creo que el país sufrió un reordenamiento positivo al renegociar la deuda, al cortar gasto público, al salir una ley de defensa de la dolarización, porque no lo hemos promovido, pero Ecuador tiene una gran ventaja de la estabilidad que le da la dolarización. Sí, algo que no tienen otros países. Aquí el tipo de cambio se mueve, usted sabe, como también era en Ecuador. Claro, tienen moneda propia, ¿no? Tienen moneda propia y pueden devaluar. Así es. Entonces, el tipo de cambio se mueve de acuerdo también a expectativas políticas. Entonces, como en todos los países y como pasaba en Ecuador, las elecciones vienen, hay incertidumbre, se mueve el tipo de cambio. Entonces, eso beneficia a un sector, pero perjudica al resto de la economía y al consumidor, porque las cosas se le vuelven más caras. Pero, por ejemplo, en ese sentido, se supone, o al menos en teoría, que nosotros terminamos siendo menos competitivos que los peruanos por este fenómeno que usted señala, el hecho de que nosotros tenemos una moneda dura y los peruanos tienen la posibilidad de devaluar su moneda, embajadora. Eso es relativo porque lo que hay que hacer es aumentar la competitividad de la producción nacional. Y esto es cuestión de, yo pienso, por un lado, aprovechar todas las normativas y todos los beneficios de las políticas económicas que a veces se desconocen y no se aprovechan. Segundo, pensar en que la estabilidad que da el dólar es una ventaja. Es una ventaja porque no tiene cambios abruptos ni caídas de cotización que solo benefician a ciertos sectores pero que empobrecen al resto, ¿no? Hay verdades dichas a medias también. Ecuador sí es un país competitivo en muchos productos. Somos primer productor mundial, exportador mundial de camarón, y el camarón de Ecuador es inigualable. De plátanos frescos, primer proveedor mundial. ¿Por qué ciertas industrias sí pueden tener esa competitividad y otras no? Entonces quizás debe haber una racionalización de la economía, porque vemos que muchas industrias, y aquí yo tengo las cifras oficiales, o sea, en cacao cuarto proveedor mundial, en rosa fresca segundo proveedor mundial, en plátanos primer proveedor mundial, en atún enlatado segundo proveedor mundial, en verduras, frutas congeladas. O sea, es relativo el tema de la... Yo creo que debe ensayarse quizás otro tema, otro sistema de producción, aprovechar todos los esfuerzos. Ahora el Ecuador tiene créditos para la producción más baratos, tiene acceso a créditos agrícolas, tiene una serie de mecanismos que el gobierno que termina los ha puesto en manos de los empresarios. El otro día en el webinar del 5 de mayo estuvo el ministro de Industrias y Productividad y de Comercio Exterior, que ahora es todo un mega ministerio, y nos explicaba mucho de los esfuerzos que han hecho para apoyar la producción y cómo los resultados se ven, porque han aumentado las exportaciones privadas, las exportaciones no petroleras, y eso de por sí habla. Son números que hablan, no son opiniones públicas, no es la opinión subjetiva de nadie, son los números. Embajadora, las exportaciones no petroleras han crecido. ¿Cómo podría cambiar, digamos,
potenciarse o cómo podría eventualmente variar este panorama en lo comercial, en lo empresarial, en lo económico que usted ha señalado, con la transición que se viene? Ecuador ya tiene un presidente electo, se va a posesionar Guillermo Lasso el 24 de mayo y Perú está ahora mismo en el proceso de cara a la segunda vuelta con dos visiones completamente antagónicas, ¿no? En ese país. ¿Cómo se proyecta esta relación comercial económica de Ecuador y de Perú con estas transiciones que se avecinan, embajador Eva García? Creo que es positivo. Por el lado de Ecuador, la imagen de Ecuador, luego del reordenamiento que deja el presidente Lenín Moreno y de el regreso y la afirmación de la democracia en nuestro país, que es algo muy importante, ¿no? Tenemos una serie de posibilidades, porque con esta imagen nueva, remozada del nuevo presidente, empresario, con una vocación y unas líneas de apertura, mire usted, cae el riesgo país, todo eso no hace sino mejorar la imagen del país, y con toda una estructura positiva y conveniente para la inversión. Lo único que tenemos que hacer es promover esa estructura, hacerla conocer. Aquí desde la Embajada en Perú hemos hecho un trabajo intensivo en ese sentido, ¿no? Primero para promover la normativa de inversión que hay en Ecuador, que es totalmente conveniente, el clima de estabilidad política, porque Ecuador es un país sin sobresaltos, y ahora con la elección de Guillermo Lasso estamos nosotros muy esperanzados, y aquí también la opinión pública está muy esperanzada con que va a haber un ambiente propicio para los negocios y la inversión. Y eso es bueno, porque nosotros tenemos que atraer la inversión de otros países. Aquí hay mucha inversión chilena, por ejemplo, ¿no? Y hay mucha inversión que se va a Colombia, se va a otros países, cuando Ecuador tiene muchos más atractivos, ¿no? Y quizás la dolarización es una ventaja, y no como se lo está diciendo, ¿no? La dolarización da estabilidad, y para producir lo primero que se necesita es estabilidad, y tenemos que aprovecharlo. Creemos que hay un ambiente propicio, como le decía. Aquí están en elecciones, todavía están en ese compás de espera que no sabe por qué tendencia se va a decidir el voto de los peruanos, pero en ese sentido Ecuador ya tiene una etapa superada y es un país atractivo para la inversión, ¿sí? Con puertas abiertas, con paz, con estabilidad, y esto hay que venderlo y hay que aprovecharlo, porque es uno de los principales elementos en los que piensa el empresario para llevar su capital a otro lado. Y en eso estamos. Correcto. Rumbea, buenos días, Jaime. Sí, ya vamos a conversar justamente con Jaime Rumbea sobre los temas inmobiliarios. Embajadora, le quiero agradecer por estos minutos que usted nos ha proporcionado para hablar justamente sobre la relación entre Ecuador y Perú en esta nueva realidad planetaria de la cual nuestros países no han podido abstraerse, y claro, la expectativa sobre el cambio de gobierno que se viene tanto en Ecuador, que está más cerca el 24 de mayo, y en el Perú, que está en un proceso electoral en marcha. Gracias, embajadora Eva García, que tenga un buen día. A usted, gracias. Un saludo, embajadora. Muy gentil, gracias a Eva García Fabre, embajadora de Ecuador en Lima, conversando aquí en A Primera Hora. 7 de la mañana con 26 minutos, ojo, primero saludo a Santo Domingo, ya estamos conectados con nuestro canal Majestad Televisión en la querida provincia Sáchira. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, queridos televidentes. Despedimos a los compañeros del informativo y ya estamos enlazados con A Primera Hora. Atentos con la entrevista que se viene, porque vamos a hablar, y seguramente muchos de los afiliados al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social estarán preocupados, porque en las últimas horas se conoció información oficial de un aumento de la tasa de interés para el acceso a préstamos hipotecarios. ¿Esto cómo eventualmente podría complicar las cosas para el acceso a la vivienda? Lo consultaremos tras la pausa, aquí en A Primera Hora, por Majestad Radio y Majestad Televisión.